Ahí estamos. Bueno, bienvenidos a todos a la lectura de la Bhagavad Gita. Tal como es, les muestro el librito para los que no lo tienen. Dados los significados y hechas las traducciones por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Y la semana pasada, mi nombre es Gemalata Rada, perdón, me voy a presentar, Gemalata Rada de Vidasi, y formo parte de un colectivo cultural que se llama Hare Krishna Mar del Plata. Y bueno, como parte de este colectivo cultural, estoy haciendo la lectura de la Bhagavad Gita todos los martes a las 6 de la tarde. Y la semana pasada leímos hasta el verso número 53 del capítulo 11, llamado La Forma Universal. Entonces nos quedan 2 versos más de este capítulo. Sin embargo, vamos a leer algunos versos, las traducciones de algunos versos. Quizás leemos desde el 52, leemos la traducción del 52 y 53, y a partir del 54 ya leemos traducción y significado, que eso sí, no se leyeron los significados la semana pasada. Y después de eso sí ya pasamos al capítulo 12, que es el último capítulo de este grupo de capítulos que tratan acerca del Bhakti Yoga. ¿Se acuerdan? Los primeros 6 capítulos se habla acerca del Karma Yoga, principalmente. En los segundos set de capítulos, desde el capítulo 7 y hasta el 12, se habla del Bhakti Yoga, y desde el 13 y hasta el 18 se habla de Jnana Yoga. Entonces ya estamos casi en el final de esta parte central de la Bhagavad Gita. Bueno, comenzamos con una pequeña invocación y luego sí ya vamos a la lectura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar leyendo desde el verso número 52. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, esta forma mía que estás viendo ahora es muy difícil de ver. Hasta los semidioses están buscando siempre la oportunidad de ver esta forma, la cual es muy querida. Texto 53. La forma que estás viendo con tus ojos trascendentales no se puede entender simplemente mediante el estudio de los Vedas, ni por el hecho de someterse a severas penitencias, dar caridad o adorar. Esos no son los medios por los que alguien me puede ver tal como soy. O sea, está hablando de su forma de 2 brazos, ¿no? ¿Se acuerdan que Arjuna le pidió que le mostrara su forma universal? Luego Arjuna medio se abruma, digamos, por esta forma y le pide, por favor, volvé a tu forma original. Krishna toma la forma de 4 brazos de Vishnu y luego vuelve a la forma de 2 brazos, y esta es la parte en que está hablando Krishna, y le está acá, digamos, diciendo a Krishna cómo se lo puede ver, o sea, cómo se lo puede ver, pero con el negativo, ¿no? No a través de los Vedas, no es por ahí donde me puedes ver en esta hermosa forma mía. Bueno, texto 54, ahora sí, traducción y significado. Mi querido Arjuna, a mí se me puede entender tal como soy, tal como estoy ante ti, únicamente por medio del servicio devocional íntegro, y de ese modo se me puede ver directamente. Solo así podrás penetrar los misterios de mi comprensión, oh conquistador de los enemigos. Únicamente por medio del servicio devocional íntegro. Qué interesante esa palabra, ¿no? Que agrega Krishna, íntegro. Bien, traducción, significado. A Krishna solo se lo puede entender por medio del proceso del servicio devocional íntegro. Él explica eso de un modo explícito en este verso. De manera que los comentaristas desautorizados que tratan de entender el Bhagavad Gita mediante el proceso especulativo, sepan que simplemente están perdiendo el tiempo. Nadie puede entender a Krishna o la manera en que él les nació
a sus padres con una forma de 4 manos y de inmediato adoptó una forma de 2 manos. Voy de vuelta. Nadie puede entender a Krishna. O la manera en que él les nació a sus padres con una forma de 4 manos y de inmediato adoptó una forma de 2 manos. Estas cosas son muy difíciles de entender mediante el estudio de los Vedas o mediante la especulación filosófica. Por consiguiente, aquí se afirma de un modo claro que nadie puede verlo y que nadie puede llegar a comprender estos asuntos. Sin embargo, aquellos que son estudiantes muy experimentados de la literatura védica pueden aprender de muchas maneras lo que la literatura védica dice de él. Hay muchísimas reglas y regulaciones. Y si uno realmente quiere entender a Krishna, debe seguir los principios regulativos que se describen en la literatura autoritativa. Uno puede hacer penitencia de conformidad con estos principios. Por ejemplo, para hacer verdaderas penitencias se puede ayunar en Janmastami. De hecho, Janmastami es este sábado, por ejemplo, el día en que Krishna nació, y en los 2 días de Ekadasi, el 11º día después de la luna nueva y el 11º día después de la luna llena. En lo que respecta a la caridad, es obvio que se les debe dar a los devotos de Krishna que se dedican a su servicio devocional en la misión de divulgar la filosofía de Krishna o el proceso de conciencia de Krishna por todas partes del mundo. El proceso de conciencia de Krishna es una bendición para la humanidad. Rupa Goswami dio su apreciación del señor Chaitanya, diciendo que era el hombre caritativo más munífico que había, porque estaba distribuyendo libremente el amor por Krishna, cosa que es muy difícil de conseguir. De modo que, si uno les da una parte de su dinero a las personas que están dedicadas a propagar el cultivo de conciencia de Krishna, esa caridad que se da para la divulgación del proceso de conciencia de Krishna es la caridad más grande del mundo. Y si uno se ocupa de la adoración tal como se prescribe en el templo, en los templos de la India siempre hay alguna estatua, por lo general de Vishnu o Krishna. Eso constituye una oportunidad de progresar mediante el acto de ofrecerle adoración y respeto a la suprema personalidad de Dios. Para los principiantes en el servicio devocional del Señor, la adoración que se hace en el templo es esencial y ello se confirma en la literatura védica. Shvetashvetara Upanishad 6.23. Aquel que tiene una devoción inquebrantable por el Señor Supremo y que es dirigido por el Maestro Espiritual, en quien tiene una fe inquebrantable similar, puede ver a la Suprema Personalidad de Dios mediante la revelación. Uno no puede entender a Krishna por medio de la especulación mental. O sea, acá lo que está diciendo es que cuando la especulación mental habla como de las personas que estudian esto, que estudian el Bhagavad Gita, que lo intentan entender con sus propios razonamientos en vez de tomar la palabra y las explicaciones de un maestro que las tomó de otro maestro, que las tomó de otro maestro, ¿no? Como que no se explican el amor por Krishna, ¿no? Esto es como sacándole el sentimiento, ¿sí? Los gyanis que van más a la especulación mental, tratarlo de entender a Krishna, a Dios mismo, racionalmente, ¿no? Y Prabhupada nos está explicando ya desde hace rato, en toda esta explicación de este verso, cómo eso no es posible. Para aquel que no recibe un adiestramiento personal bajo la guía de un maestro espiritual genuino, es imposible siquiera empezar a entender a Krishna. La palabra tú se emplea aquí específicamente para indicar que ningún otro proceso puede ser utilizado, recomendado ni tener éxito en lo que se refiere a llegar a comprender a Krishna. Por eso también lo que se dice es que los gyanis en realidad lo que llegan a comprender, ese proceso lo que los ayuda a comprender es un aspecto de Dios, que es solamente
el aspecto Brahman impersonal, la parte impersonal de Krishna, y no Krishna como una persona, ¿no? Ya lo hemos visto en otros encuentros. Hay tres aspectos principales de Dios, principales no, los tres aspectos de Dios. Primero es el Brahman impersonal, el segundo es Paramatma, Dios en el corazón de cada entidad viviente, y por último Bhagavan, que es Krishna como una persona. Bien, la palabra tú, esto habíamos dicho bien. Las formas personales de Krishna, la forma de 2 manos y la forma de 4 manos, se describen como su Dudarsham, muy difíciles de ver. Estas son totalmente diferentes de la forma universal temporal que se le mostró a Arjuna. La forma de 4 manos de Narayana y la forma de 2 manos de Krishna son eternas y trascendentales, mientras que la forma universal que se le mostró a Arjuna es temporal. Las palabras Tuad Añena Na Drishta Purvam del texto 47 afirman que antes que Arjuna nadie había visto esa forma universal. Estas palabras dan a entender también que entre los devotos no había ninguna necesidad de enseñarla. Esa forma la mostró Krishna a pedido de Arjuna, para que en el futuro, cuando alguien se presentara como una encarnación de Dios, la gente pudiera pedirle que le enseñara su forma universal. La palabra na, que se usa reiteradamente en el verso anterior, indica que uno no debe estar muy orgulloso de credenciales tales como las de poseer una educación académica en el campo de la literatura védica. Uno debe emprender el servicio devocional de Krishna. Solo entonces puede uno tratar de escribirle comentarios al Bhagavad Gita. Krishna pasa de la forma universal a la forma de Narayana, de 4 manos, y luego a su propia forma natural de 2 manos. Eso indica que las formas de 4 manos y las demás formas que se mencionan en la literatura védica son todas emanaciones del Krishna original de 2 manos. Él es el origen de todas las emanaciones. Krishna incluso es distinto de esas formas, y ni que hablar de la concepción impersonal. En lo que concierne a las formas de Krishna de 4 manos, se dice claramente que hasta la forma de 4 manos más idéntica a Krishna, que se conoce como Mahavishnu, quien yace en el océano cósmico y con cuya respiración salen y entran infinidad de universos, también es una expansión del Señor Supremo. Como se declara en la Brahma Samhita 5.48, el Mahavishnu, en quien entran todos los innumerables universos y de quien salen de nuevo simplemente por medio de su proceso respiratorio, es una expansión plenaria de Krishna. Por lo tanto, yo adoro a Govinda, Krishna, la causa de todas las causas. De manera que uno debe adorar decididamente la forma personal de Krishna como la suprema personalidad de Dios, que tiene bienaventuranza y conocimiento eternos. Él es la fuente de todas las formas de Vishnu. Él es la fuente de todas las formas de encarnación y Él es la suprema personalidad original, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Acá este último texto habla un poco de una manera muy resumida de la creación. Es súper largo y súper complejo, pero lo más importante es que nos está diciendo acá Él es la causa de todas las causas, ¿no? No hay nada que lo origine a Él es el origen de todo. Eso es lo que nos está tratando de transmitir Srila Prabhupada. En definitiva, Mahavishnu es una encarnación de Krishna. Continúo. En la literatura védica, Gopala Tapani Upanishad 1.1 aparece la siguiente declaración. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Krishna, quien tiene una forma trascendental, bienaventuranza, eternidad y conocimiento. Recordemos que estas 3 cosas son las mismas que tenemos nosotros, las mismas cualidades.
bienaventuranza, eternidad y conocimiento. Eso es lo que nuestra jiva, o sea, no nosotros este cuerpo, sino nosotros, nuestra alma, también tiene estas mismas cualificaciones. Sin embargo, no en la misma medida en que Krishna. Le ofrezco mis respetos a él, porque entenderlo a él significa entender los Vedas, y él es, por ende, el maestro espiritual supremo. Luego se dice, Krishna Vai Paramam Daivatam. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Gopala Tapani Upanishad 1.3. Eko Vashi Sarvaga Krishna Idyaha. Ese único Krishna es la suprema personalidad de Dios y él es venerable. Eko Pisan Bahudayo Bhavati. Krishna es uno, pero él se manifiesta en un ilimitado número de formas y encarnaciones generales. Esto era un extracto de Gopala Tapani Upanishad 1.21. La Brahma Samhita, el verso 5.1, dice: la suprema personalidad de Dios Krishna, quien tiene un cuerpo de eternidad, conocimiento y bienaventuranza, él no tiene comienzo, porque es el comienzo de todo. Él es la causa de todas las causas. En otro lugar se dice, Yatrava Tirnam Krishna Kyam Param Brahma Narakriti. La suprema verdad absoluta es una persona. Su nombre es Krishna, y a veces él desciende a esta tierra. De igual modo, en el Srimad Bhagavatam encontramos una descripción de toda clase de encarnaciones de la suprema personalidad de Dios. Y en esa lista también aparece el nombre de Krishna. Pero luego se dice que ese Krishna no es una encarnación de Dios, sino la propia y suprema personalidad de Dios original. Asimismo, en el Bhagavad Gita, el Señor dice, Mata Parataram Nan Yat, no hay nada superior a mí, forma de Krishna, la personalidad de Dios. Él también dice, en otra parte del Bhagavad Gita, Aham Adirhi Devanam, yo soy el origen de todos los semidioses. Y después de entender el Bhagavad Gita de labios de Krishna, Arjuna también confirma eso con las siguientes palabras. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan. Ahora entiendo perfectamente que tú eres la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, y que tú eres el refugio de todo. Por consiguiente, la forma universal que Krishna le mostró a Arjuna no es la forma original de Dios. La forma original es la forma de Krishna. La forma universal, con sus miles y miles de cabezas y manos, se manifiesta solo para llamar la atención de aquellos que no tienen amor por Dios. Esa forma no es la forma original de Dios. La forma universal no les resulta atractiva a los devotos puros, los cuales aman al Señor en diferentes relaciones trascendentales. O sea, lo que está diciendo acá es el devoto, en lo que busca, quien es devoto de Krishna, quien quiere conocerlo, amarlo, tiene un tipo de vínculo con él, tiene una relación. Algunos tienen, bueno, no sé, yo todavía estoy en ese proceso, pero tenemos relación que lo vemos más como nuestro amigo, lo vemos más, de hecho también puede existir una sensación como más de querer servirlo, más reverencial. Podemos tener una relación de amistad, una relación más de conyugal, o sea, hay diferentes tipos de relacionamientos con Krishna, hay 5 principales. Y lo vamos a ir descubriendo con la práctica, ¿no? Eso es lindo, porque también es como cuanto más profundo vamos, también más lindo y más amoroso y más dulce y más intenso, interesante lo que podemos descubrir, ¿no? Que eso es lindo como de pensarlo. Bueno, lee la última oración otra vez. La forma universal no les resulta atractiva a los devotos, los cuales aman al Señor en diferentes relaciones trascendentales. O sea, cada uno distinta. La divinidad suprema intercambia amor trascendental en su forma original de Krishna.
En consecuencia, a Arjuna, quien estaba muy íntimamente relacionado con Krishna a través de la amistad, este era el vínculo que Arjuna tenía con Krishna, ¿sí? Una amistad, esa forma de la manifestación universal no le resultaba agradable, más bien le inspiraba miedo. Claro, la forma universalidad era una cosa tan grandiosa que Arjuna se asustó. Arjuna, quien era un compañero constante de Krishna, debe de haber tenido ojos trascendentales. Él no era un hombre ordinario. Por consiguiente, él no fue cautivado por la forma universal. Puede que esa forma les parezca maravillosa a las personas que están dedicadas a elevarse por medio de las actividades fruitivas. Claro, acá Prabhupada nos está explicando, cuando nosotros vemos que lo importante o lo que uno glorifica, qué interesante esto, como por el medio de las actividades fruitivas, o sea, cuando para nosotros lo más grandioso es el presidente de la empresa, el, no sé, mejor jugador de fútbol, el que, ¿no? Como que siempre la opulencia o el mejor resultado fruitivo, digamos, de una acción fruitiva, es como que glorificamos eso, ¿no? En el mundo en general. Y el más bello, el que mejor, ¿no? Todo esto. Y claro, si esas son las personas, entonces es lógico que cuando veamos a Krishna en esta forma tan imponente, de la forma universal tan grandiosa, eso también nos deslumbre y nos sentamos atraídos a eso, ¿no? Entonces por eso dice que, bueno, voy a releer esa frase que está muy linda, me parece que Prabhupada lo explica mucho mejor que yo. Puede que esa forma, o sea, la forma universal, les parezca maravillosa a las personas que están dedicadas a elevarse por medio de las actividades fruitivas. O sea, aquellos que son exitosos por lo que tienen o por lo que logran. Pero para las personas que están dedicadas al servicio devocional, la forma de Krishna de dos manos es la más querida de todas. Bueno, muy linda la explicación de Srila Prabhupada de este verso y es larga y es un verso importante. Texto 55, otro verso también muy lindo. Mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, libre de la contaminación de las actividades fruitivas y de la especulación mental, y que trabaja para mí, que me convierte en la meta suprema de su vida, y que es amigo de todo ser viviente, sin duda que viene a mí. Wow. Significado. Todo aquel que quiera acercarse a la Suprema de todas las personalidades de Dios en el planeta Krishna Loka del cielo espiritual y que quiera estar íntimamente relacionado con la personalidad suprema, Krishna, debe adoptar esta fórmula, tal como lo afirma el propio Señor Supremo. Por lo tanto, se considera que este verso es la esencia del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro que está dirigido a las almas condicionadas, las cuales se ocupan en el mundo material con el fin de enseñorearse de la naturaleza y no saben de la vida real, la vida espiritual. El Bhagavad Gita tiene por objeto mostrarle a uno cómo puede entender su existencia espiritual y la relación eterna que tiene con la suprema personalidad de Dios y enseñarle a uno a ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Ahora bien, he aquí el verso en el que se explica claramente el proceso mediante el cual uno puede tener éxito en su vida espiritual, el servicio devocional. En lo que respecta al trabajo, uno debe trasladar toda su energía a las actividades conscientes de Krishna. Como se afirma en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.255, este libro es un libro que lo escribió Rupa Goswami, que Prabhupada hizo como un extracto y lo explicó, nos ayudó a entenderlo más, que se llama El Néctar de la Devoción, que lo pueden encontrar en el Vedabey si quieren. Está basado en este libro Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Ningún hombre debe hacer nada que no esté relacionado con Krishna. Eso se denomina Krishna Karma. Uno puede dedicarse a diversas actividades, pero no debe estar apegado al resultado de su trabajo. El resultado debe ser únicamente para él. Por ejemplo, uno puede dedicarse a los negocios,
Pero para transformar esa actividad en algo consciente de Krishna, uno tiene que hacer negocios para Krishna. Si Krishna es el propietario del negocio, entonces Krishna debe disfrutar de la ganancia del mismo. Si un hombre de negocios posee miles y miles de pesos y tiene que ofrecerle todo eso a Krishna, puede hacerlo. Eso es trabajar para Krishna. En vez de construir un gran edificio para su propio goce de los sentidos, puede construirle a Krishna un hermoso templo y puede instalar en él la deidad de Krishna y organizar el servicio de la deidad, tal como se describe en los libros autorizados del servicio devocional. Todo eso es Krishna Karma. Uno no debe estar apegado al resultado de su trabajo. El resultado se le debe ofrecer a Krishna y uno debe aceptar como prayadam los remanentes de lo que se le ha ofrecido a Krishna. Si uno construye un gran edificio para Krishna e instala en él la deidad Krishna, no está prohibido que uno viva ahí, pero se sobreentiende que el propietario del edificio es Krishna. Eso se denomina conciencia de Krishna. Sin embargo, si uno no está en capacidad de construir un templo para Krishna, puede dedicarse a limpiar el templo. También eso es Krishna Karma. O si no, uno puede cultivar un jardín. Todo el que tenga tierra en la India, al menos cualquier hombre pobre tiene un poco de tierra, puede utilizarla en provecho de Krishna y cultivar en ella flores para ofrecérselas a él. Uno puede sembrar plantas de tulasi, pues las hojas de tulasi son muy importantes y Krishna lo ha recomendado en el Bhagavad Gita. Patram pushpam phalam toyam. Krishna desea que uno le ofrezca una hoja o una flor o una fruta o un poco de agua, y él se satisface con esa clase de ofrenda. Esa hoja se refiere en especial a la hoja de tulasi. De modo que uno puede sembrar plantas de tulasi y regarlas. Así pues, hasta el hombre más pobre de todos puede dedicarse al servicio de Krishna. Estos son algunos de los ejemplos de cómo uno puede dedicarse a trabajar para Krishna. La palabra mat parama se refiere a aquel que considera que la compañía de Krishna en su morada suprema es la máxima perfección de la vida. Esa persona no desea ser elevada a los planetas superiores, tales como la Luna, el Sol o los planetas celestiales, y ni siquiera a Brahmaloka, el planeta más elevado de este universo. Ella no siente ninguna atracción por eso. A ella solo la atrae el ser trasladada al cielo espiritual. E incluso en el cielo espiritual no se satisface con confundirse en la deslumbrante refulgencia Brahma Yotir, pues quiere entrar en el planeta espiritual más elevado de todos, es decir, Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Ella tiene pleno conocimiento acerca de ese planeta y, en consecuencia, no está interesada en ningún otro. Como se indica con la palabra mat bhaktaha, ella se dedica por entero al servicio devocional, específicamente a los 9 procesos de la ocupación devocional. Acá Prabhupada nos va a relatar los 9 procesos del bhakti, ¿no? Oír, que es lo que estamos haciendo ahora; cantar, que es cuando uno canta el Mahamantra o lo canta cuando hace su yapa; recordar, se van de esta clase y se acuerdan de lo que escucharon, se lo cuentan a alguien, eso es recordar, también estamos recordando también en este momento. Adorar, ofrecerle una flor, ¿no? Bien, ser sirviente de los pies del loto del Señor, o sea, servir al Señor. Ofrecer oraciones, también ofrecer, por ejemplo, servir al Señor es también servir a sus devotos. Ofrecer oraciones, hay oraciones muy lindas, uno puede recitarle en su altar o simplemente en su mente, pensando en Krishna, y recitarle oraciones que lo glorifiquen, que hablen de él, ¿no? Cumplir las órdenes del Señor, cuando nosotros tenemos instrucciones de Él, si logramos tenerlas directas o a través del maestro espiritual, seguir las órdenes, hacer amistad con Él, lograr tener ese vínculo, esto no es tan fácil, y entregarlo
todo a Él. Entregárselo todo, uno entregarse por completo a Él. Son diferentes procesos, pero con cualquiera de estos procesos que logremos realizar a la perfección y profundizar, solo con uno podemos llegar con Él, a Krishna Loka o Loka Vrindavan. No tenemos que hacer todos. Uno puede dedicarse a todos los 9 procesos devocionales, o a 8, o a 7, o al menos a 1. Y eso hará que con toda seguridad uno se vuelva perfecto. El término Sangha Varjita es muy significativo. Uno debe apartarse de personas que estén en contra de Krishna. No solo están en contra de Krishna las personas ateas, sino también aquellas que están atraídas a las actividades fruitivas y a la especulación mental. Por consiguiente, en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11 se describe de la siguiente manera la forma pura del servicio devocional. Anyavilashita sunyam gyana karmadi anavritam anukulyena krishnanum shilanam bhaktir utama. Este es un verso muy conocido del Bhakti Rasamrita Sindhu y muy interesante. En este verso, Srila Rupa Goswami dice claramente que si alguien quiere realizar servicio devocional puro, debe librarse de toda clase de contaminaciones materiales. Uno debe librarse de la compañía de personas que están adictas a las actividades fruitivas y a la especulación mental. O sea, acá creo que estábamos hablando al inicio de la charla, antes de empezar a grabar, que es muy importante con quién nos juntemos, con quién estemos, ¿no? Siempre que nos juntemos con personas que hablan de Krishna es más fácil seguir hablando de Krishna. Si nos juntamos con personas que hablan de, no sé, cualquier cosa, qué sé yo, la telenovela, el reel, no sé, algo, vamos en esa dirección también. Entonces, como el viejo dicho, ¿no? Mira con quién anda y te diré quién eres. Bueno, tenemos que juntarnos con personas que quieran hablar de Krishna para poder recordarlo y estar con él más tiempo. Cuando uno cultiva el conocimiento acerca de Krishna de un modo favorable, estando libre de esas compañías poco recomendables y de la contaminación de los deseos materiales, ello se denomina servicio devocional puro. Anukul Yasya Sankalpa Pratikulyasya Varjanam. Hari Bhakti Vilas 11.676. Se debe pensar en Krishna y actuar por Krishna de una manera favorable y no desfavorablemente. Kamsa era un enemigo de Krishna. Desde el mismo nacimiento de Krishna, Kamsa planeó de muchísimas maneras matarlo, y como siempre fracasaba en ello, siempre estaba pensando en Krishna. Así pues, mientras trabajaba, mientras comía y mientras dormía, siempre estaba consciente de Krishna en todos los aspectos. Pero esa conciencia de Krishna no era favorable. Y por ende, a pesar de que siempre pensaba en Krishna las 24 horas del día, se lo considera un demonio y Krishna finalmente lo mató. Claro que cualquiera que es matado por Krishna logra de inmediato la salvación, pero ese no es el objetivo del devoto puro. El devoto puro ni siquiera quiere la salvación. Miren esto que interesante, ni siquiera quiere salvarse. Él ni siquiera quiere ser trasladado a Goloka Vrindavan. Prabhupada nos había dicho antes que el devoto busca eso, y ahora dice, bueno, ni siquiera eso, está yendo más profundo, hilando más finito. El planeta más elevado de todos, no, su único objetivo es que donde quiera que se encuentre pueda servir a Krishna. O sea, el objetivo del devoto es servir al Señor como Él lo desea. Y si Él quiere que yo me quede en esta tierra para servirlo, entonces me quedo dichosa. Esa es un poco la idea. El devoto de Krishna es amigo de todo el mundo. Por lo tanto, aquí se dice que no tiene ningún enemigo. ¿Y cómo se explica eso? El devoto en estado de conciencia de Krishna sabe que solo el prestarle servicio devocional a Krishna puede liberar a una persona de todos los problemas de la vida. Él tiene experiencia personal de ello y en consecuencia quiere introducir en la sociedad humana ese sistema, el sistema de conciencia de Krishna. En la historia hay muchos ejemplos de devotos del Señor que arriesgaron la vida en aras de la difusión del proceso de conciencia de Krishna, de conciencia de Dios.
El ejemplo predilecto es el del Señor Jesucristo. Él fue crucificado por los no devotos, pero sacrificó su vida para difundir el proceso de conciencia de Dios. Desde luego, sería superficial creer que lo mataron. Asimismo, en la India también hay muchos ejemplos, tales como el de Thakur Haridas y el de Prahlad Maharaj. ¿Por qué ese riesgo? Porque querían difundir el proceso de conciencia de Krishna. Y ello es difícil. Una persona consciente de Krishna sabe que si alguien está sufriendo, se debe a su olvido de la relación eterna que tiene con Krishna. De modo que el máximo beneficio que uno le puede prestar a la sociedad humana es el de liberar al prójimo de todos los problemas materiales. Con ese propósito, el devoto puro se dedica al servicio del Señor. Ahora bien, podemos imaginarnos cuán misericordioso es Krishna con aquellos que se dedican a su servicio, arriesgándolo todo por él. Luego, es seguro que esas personas habrán de llegar al planeta supremo después de que abandonen el cuerpo. En resumen, la forma universal de Krishna, que es una manifestación temporal, y la forma del tiempo que todo lo devora, e incluso la forma de Vishnu de 4 manos, han sido todas mostradas por Krishna. Así pues, Krishna es el origen de todas esas manifestaciones. No ha de creerse que Krishna es una manifestación del Vishvarupa original o Vishnu. Krishna es el origen de todas las formas. Hay cientos y miles de Vishnus, pero para el devoto ninguna forma de Krishna es importante aparte de la forma original, la forma del Shyamasundar de 2 manos. Shyamasundar es otro nombre de Krishna, ¿sí? Es bello y oscuro. Es bello, sí, bello y oscuro. En la Brahma Samhita se dice que aquellos que están apegados a la forma Shyamasundar de Krishna con amor y devoción, siempre pueden verlo a él en el corazón y no pueden ver nada más. Uno tiene que entender, pues, que la conclusión de este 11º capítulo es que la forma de Krishna es esencial y suprema. ¡Wow! Importante este capítulo. Bueno, pasamos al capítulo 12, el servicio devocional, y acá siempre me gusta citar a Burijan Prabhu en su libro Ríndete a mí, y él nos da una conexión entre los 2 capítulos, así que voy a leer lo que él escribió. Luego de oír las inestimables opulencias impersonales del Señor, Arjuna quiere oír nuevamente acerca de la devoción. ¿Sí? Esto es lo que ahora va a preguntar y va a pedir Arjuna. Y para aclarar su propia posición como devoto que trabaja para Krishna, en diferencia o en comparación al Gyani que renuncia al trabajo. Y ahí empieza el capítulo 12. Entonces, algo que es interesante y es que decía un profesor mío, decía, bueno, un espiritualista que empieza un camino espiritual, cualquier persona, ¿no?, que busca un camino espiritual, busca sentir cosas extrasensoriales, ¿sí? Experiencias diferentes, que por ahí no necesariamente la razón, uno puede explicar con la razón, o visiones diferentes, ¿no? Pero uno nunca piensa, cuando empieza un camino espiritual, en cómo restablezco mi relación, mi vínculo personal con Krishna. Bueno, por lo menos en Occidente es diferente, es difícil pensarlo así. Bueno, voy a empezar mi camino espiritual, quiero desarrollar mi vínculo con Dios, ¿no? Como que nosotros lo vemos, como que por lo menos los católicos que hemos sido criados en esos ambientes o en esa tradición, no es desarrollar un vínculo personal, ¿no? Es como, se lo ve como más en un humor, en un sentimiento de reverencia, ¿no? Entonces acá Arjuna se cuestiona si su propia forma, digamos, trascendentalista de verlo a él es correcta o no. Por eso le dice, bueno, a ver, debería ser servicio devocional y el servicio devocional es lo más importante, o en realidad los gyanis que están buscando esta forma wow, así increíble y que especulan acerca de eso, o esto es sentimentalismo, digamos, uno podría decir, ¿no? De hecho, al señor Chaitanya, en su momento, cuando estuvo se le decía que era un sentimentalista.
los Gyanis decían que era un sentimentalista porque él lloraba por amor por Dios, entonces decían que eso era sentimentalismo, ¿no? Entonces Arjuna va a comenzar este capítulo hablando y preguntando para estar seguro de su propia posición espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos. Y entonces en esta primera parte nos va a hablar Krishna, primero se hace la pregunta y después Krishna empieza a contestar cómo en realidad el servicio devocional, que es el nombre de este capítulo, es superior. Entonces, capítulo 2, el servicio devocional, texto 1. Arjuna preguntó, entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran al Brahman impersonal, lo no manifestado, ¿a quienes se consideran que son más perfectos? Significado. Krishna ya ha explicado lo referente a lo personal, lo impersonal y lo universal, y ha descrito a todo tipo de devotos y yogis. Por lo general, a los trascendentalistas se los puede dividir en dos clases. Una es la de los impersonalistas y la otra es la de los personalistas. El devoto personalista se ocupa con toda su energía en el servicio del Señor Supremo. El impersonalista también se ocupa, mas no directamente en el servicio de Krishna, sino en meditar en el Brahman impersonal, lo no manifestado. En este capítulo se observa que, de los diferentes procesos que hay para comprender la verdad absoluta, el Bhakti Yoga, el servicio devocional, es el más elevado de todos. Si uno desea en realidad tener la compañía de la Suprema Personalidad de Dios, debe entonces emprender el servicio devocional. ¿Y cómo empezamos esto? Este servicio devocional. A veces como que uno, como que el servicio devocional parece como muy, no, yo no sé nada, pero no, el servicio devocional se empieza agarrando una flor y ofreciéndosela solamente cantando el Mahamantra. Es tan sencillo como eso. A aquellos que adoran al Señor Supremo directamente por medio del servicio devocional se los llama personalistas, y a aquellos que se dedican a meditar en el Brahman impersonal se los conoce como impersonalistas. Arjuna pregunta aquí, ¿cuál de esas posiciones es mejor? Hay diferentes maneras de llegar a comprender la verdad absoluta, pero Krishna indica en este capítulo que el Bhakti Yoga o el servicio devocional que se le presta a él es la más elevada de todas, es la más directa y constituye el medio más sencillo para relacionarse con la divinidad. En el segundo capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Supremo explicó que la entidad viviente no es el cuerpo material. Ella es una chispa espiritual y la verdad absoluta es el todo espiritual. En el capítulo 7, él se refirió a la entidad viviente como parte integral del todo supremo y recomendó que ella trasladara toda su atención hacia el todo. Luego, además, en el octavo capítulo se dijo que todo el que piensa en Krishna en el momento de dejar el cuerpo es trasladado de inmediato al cielo espiritual, a la morada de Krishna. Y al final del sexto capítulo, el Señor dijo claramente que de todos los yogis, aquel que siempre piensa en Krishna se considera que es el más perfecto. De manera que prácticamente en cada capítulo la conclusión ha sido que uno debe apegarse a la forma personal de Krishna, ya que eso constituye la máxima comprensión espiritual. Sin embargo, existen aquellos que no están apegados a la forma personal de Krishna. Ellos están tan firmemente desapegados que incluso al elaborarle comentarios al Bhagavad Gita, quieren apartar de Krishna a los demás y trasladar toda la devoción al Brahmayotir impersonal. El Brahmayotir impersonal es esta refulgencia, el Brahman impersonal de Krishna. Aclaro para los que no saben. Ellos prefieren meditar en la forma impersonal de la verdad absoluta, la cual se encuentra fuera del alcance de los sentidos y no está manifiesta. Y así pues, en efecto, hay dos clases de trascendentalistas. Ahora Arjuna está tratando de resolver la pregunta de qué proceso es más sencillo y cuál de las clases es más perfecta. En otras palabras, él está aclarando su propia posición, porque está apegado a la forma personal de Krishna. Como él no está apegado al Brahman impersonal, quiere saber si su posición es segura.
La manifestación impersonal es un problema para la meditación, ya sea en este mundo o en el mundo espiritual del Señor Supremo. En la práctica, nadie es capaz de concebir perfectamente el aspecto impersonal de la verdad absoluta. Por lo tanto, Arjuna quiere decir, ¿de qué sirve esa pérdida de tiempo? Arjuna tuvo la experiencia en el 11º capítulo de que el estar apegado a la forma personal de Krishna es lo mejor, ya que él pudo entender así todas las demás formas al mismo tiempo y su amor por Krishna no se vio perturbado. Esta importante pregunta que le hizo a Krishna aclarará la diferencia que hay entre las concepciones personal e impersonal de la verdad absoluta. Texto 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo, aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son de lo más perfecto. Wow. En respuesta a la pregunta, significado. En respuesta a la pregunta de Arjuna, Krishna dice claramente que aquel que se concentra en su forma personal y lo adora a él con fe y devoción, se considera que es sumamente perfecto en lo que respecta al yoga. Para aquel que se encuentra en este plano de conciencia de Krishna, no hay actividades materiales, porque todo lo hace por Krishna. El devoto puro está ocupado constantemente. A veces canta, a veces oye hablar de Krishna o lee libros acerca de Krishna. A veces cocina prayadam o va al mercado a comprarle algo a Krishna. Y a veces limpia el templo o lava los platos. Haga lo que haga, él no deja que pase ni un solo momento sin consagrarle sus actividades a Krishna. Esa clase de acción está en el plano de Samadhi total. Tenemos un poquito más, sí. Textos 3 y 4. Para aquellos que mediante el control de los diversos sentidos y mostrando una misma disposición para con todos, adoran por completo a lo no manifestado, aquello que se encuentra más allá de la percepción de los sentidos, lo omnipresente, inconcebible, inmutable, fijo e inmóvil, la concepción impersonal de la verdad absoluta, esas personas que están dedicadas al bienestar de todos, al final llegan a mí. Significado. Aquellos que no adoran directamente al Dios Supremo Krishna, pero que tratan de alcanzar la misma meta por medio de un proceso indirecto, también consiguen al final el objetivo supremo, Shri Krishna. Después de muchos nacimientos, el hombre sabio busca refugiarse en mí, sabiendo que Vasudeva lo es todo. Cuando una persona llega a tener pleno conocimiento después de muchos nacimientos, se entrega al Señor Krishna. Si uno se dirige a la divinidad por medio del método que se mencionó en este verso, tiene que controlar los sentidos, prestarles servicio a todos y ocuparse del bienestar de todos los seres. De ello se infiere que uno tiene que dirigirse al Señor Krishna, pues de lo contrario no hay una iluminación perfecta. A menudo hay muchas penitencias involucradas antes de que uno pueda entregarse por completo a él. A fin de percibir a la superalma que se encuentra dentro del alma individual, uno tiene que suspender las actividades de los sentidos, tales como ver, saborear, trabajar, etc. De ese modo, uno llega a entender el alma suprema, a entender que el alma suprema está presente en todas partes. Al uno percatarse de eso, no envidia a ninguna entidad viviente. No se ve ninguna diferencia entre hombre y animal, porque solo se ve el alma, no la cobertura exterior. Pero para el hombre común, este método de comprensión impersonal es muy difícil. Bueno, leo uno más. Texto número, no, el 5 tiene un significado medio largo. Bueno, sí, lo leo. Texto 5. Para aquellos que tienen la mente apegada al aspecto no manifestado e impersonal del Supremo, el adelanto es muy penoso. Progresar en esa disciplina siempre es difícil para aquellos que están encarnados. Wow. Significado. Los trascendentalistas que siguen la senda del aspecto impersonal, no manifestado e inconcebible del Señor Supremo, reciben el nombre de Jnana Yogis. Y las personas que se hallan en el pleno estado de conciencia de Krishna
dedicadas al servicio devocional del Señor, reciben el nombre de Bhakti Yogis. Ahora bien, aquí se expresa de un modo categórico la diferencia que hay entre el Jnana Yoga y el Bhakti Yoga. El proceso de Jnana Yoga, aunque en fin de cuentas lo lleva a uno a la misma meta, es muy dificultoso, mientras que el sendero del Bhakti Yoga, el proceso de estar al servicio directo de la Suprema Personalidad de Dios, es más sencillo y natural para el alma encarnada. El alma individual está encarnada desde tiempo inmemorial. Para ella es muy difícil entender simplemente de un modo teórico que no es el cuerpo. Por lo tanto, el Bhakti Yogi acepta la deidad de Krishna como venerable, debido a que en la mente hay cierto concepto corporal fijo que de ese modo puede ser aplicado. Claro que la adoración de la Suprema Personalidad de Dios en la forma que Él tiene en el templo no es idolatría. En la literatura védica se constata que la adoración puede ser saguna y nirguna, del Supremo con atributos o sin ellos. La adoración de la deidad en el templo es adoración saguna, ya que al Señor se le representa con cualidades materiales. Pero la forma del Señor, aunque se represente por medio de elementos materiales, tales como la piedra, la madera o un óleo, no es de hecho material. Esa es la naturaleza absoluta del Señor Supremo. En relación con esto, se puede dar un ejemplo de la vida diaria. En la calle hay unos buzones de correo y si ponemos en ellos nuestras cartas, es seguro que éstas llegarán a su destino sin dificultades. Bueno, esto es como de otras épocas el ejemplo, ¿no? Pero un buzón antiguo o uno de imitación que encontremos en alguna parte y que no esté autorizado por la oficina de correos, no servirá. De igual manera, Dios tiene una representación autorizada en la forma de la deidad que se denomina Archa Vigraha. Ese Archa Vigraha es una encarnación del Señor Supremo. Dios aceptará a través de esa forma el servicio que se le preste a Él. El Señor es omnipotente, todopoderoso. Por lo tanto, mediante su encarnación, Archa Vigraha puede aceptar los servicios del devoto tan solo para la conveniencia del hombre que se encuentra en la vida condicionada. Así que para el devoto no hay ninguna dificultad en dirigirse al Supremo inmediata y directamente. Pero para aquellos que están siguiendo el camino impersonal hacia la iluminación espiritual, el sendero es difícil. Ellos tienen que entender la representación no manifestada del Supremo a través de escrituras védicas, tales como los Upanishads, y tienen que aprender el idioma, entender los sentimientos que no se perciben y comprender a la perfección todos estos procesos. Eso no es algo muy sencillo para un hombre común. La persona consciente de Krishna, dedicada al servicio devocional, simplemente por la guía del maestro espiritual genuino, simplemente por ofrecerle reverencias a la deidad, tal como se estipula, simplemente por oír hablar de las glorias del Señor y simplemente por comer los remanentes de la comida que se le ofrece al Señor, llega a comprender de un modo muy fácil a la suprema personalidad de Dios. No hay ninguna duda de que los impersonalistas están emprendiendo sin necesidad un sendero penoso, con el riesgo de que al final de todo no lleguen a la plena comprensión de la verdad absoluta. Pero el personalista, sin ningún riesgo, problema ni dificultad, se dirige a la personalidad suprema directamente. En el Srimad Bhagavatam aparece un pasaje similar. Ahí se declara que si, en fin de cuentas, hay que entregarse a la suprema personalidad de Dios, este proceso de entrega se denomina Bhakti, pero en vez de ello uno se toma la molestia de tratar de entender lo que es Brahman y lo que no lo es, y emplea toda su vida de ese modo, el resultado de ello es sencillamente una molestia. Por lo tanto, aquí se aconseja que uno no vaya por ese sendero difícil de la autorrealización, ya que el resultado final es incierto. La entidad viviente es eternamente un alma individual, y si ella quiere fundirse en el todo espiritual, puede que logre comprender los aspectos de la eternidad y conocimiento de su naturaleza original, pero no comprenderá la porción de la dicha. Por la gracia de un devoto, esa clase de trascendentalista
sumamente entendido en el proceso de Jnana Yoga, puede llegar al plano del Bhakti Yoga o el servicio devocional. En ese momento, la larga práctica del impersonalismo también se vuelve una fuente de problemas, porque él no puede abandonar la idea. De modo que el alma encarnada siempre está en dificultades con lo no manifiesto, tanto en el momento de la práctica como en el momento de lograr la comprensión. Cada alma viviente es independiente de una manera parcial y uno debe saber con toda certeza que esa comprensión de lo no manifestado va en contra de la naturaleza de su bienaventurado ser espiritual. Uno no debe emprender ese proceso. Para cada entidad viviente individual, el proceso de conciencia de Krishna, que implica el dedicarse plenamente al servicio devocional, es el mejor camino. Si uno quiere hacer caso omiso de ese servicio devocional, existe el peligro de caer en el ateísmo. Así pues, este proceso de centrar la atención en lo no manifestado, lo inconcebible, lo que se encuentra más allá del alcance de los sentidos, tal como ya se expresó en este verso, jamás debe fomentarse, especialmente en esta era. El Señor Krishna no lo aconseja. Bueno, llegamos hasta el verso número 5, nos quedan desde el 6 y 7. Bueno, entramos en este hermoso capítulo y último capítulo de esta sección de capítulos acerca del Bhakti Yoga y bueno, Krishna nos va a seguir profundizando. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o algún comentario, aporte, wow, se sumaron un montón después de que comencé. Jackie, Julieta, bienvenidos. Yamu, bienvenida. Doris, también bienvenida. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor abran sus micrófonos y encantada de escucharlos. ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Alguna pregunta? ¿Algún verso que les haya gustado y que se lo lleven en el corazón? Acá Maxi nos Yo puso un tengo una comentario, lo voy a leer. pregunta. Leo un segundo el de Maxi acá primero y después abrimos micrófono, ¿te parece, Luis? Sí, sí. Dice acá Maxi, Hare Krishna, gracias por esta clase tan interesante. Voy a tener que leer todo de nuevo. Que hay mucho por revisar en los últimos versos del capítulo 11. Sí, los últimos 2 versos o 4 versos del capítulo 11 son increíbles. Mi pregunta es, si las deidades como las que vimos en la festividad de Balaram Purnima, con el señor Jagannath, Subhadra y Balaram, son Archa Vigraha. Sí, ellas son Archa Vigraha. De hecho, uno no tiene ni que tener una deidad física, sino que puede tener una imagen, por ejemplo, ¿no? O sea, es una foto, uno puede imprimir una foto que le guste, con la que uno sí que se sienta atraído, puede ser de Radha Krishna, puede ser del señor Chaitanya, puede ser de Jagannath, que Jagannath es una forma de Krishna también, así como lo vemos tan diferente. Y Baladeva también es una forma del señor Balaram, el señor es el hermano mayor de Krishna, y Subhadra es la hermana menor de Krishna. Entonces ahí en este caso están los 3 hermanos, y es una forma que se hace de adoración. La deidad más importante está en Jagannath Puri, digamos, del señor Jagannath, y es un templo donde solo pueden entrar indios, y no todos, tienen que ser unas castas específicas, pero una vez al año se lo saca al señor a pasear por las calles, y eso se llama el Festival del Ratha Yatra, el Festival de las Carrozas. Se hace una vez al año, más o menos en junio, y entonces ahí el Señor sale a darnos la misericordia, que lo podamos ver y conocer a todos una vez al año. Esta Ratha Yatra también se celebra en diferentes lugares, y acá en Argentina también se celebra, en Buenos Aires, también creo que se hace en Mendoza y en Rosario. Algún día llegaremos en Mar del Plata, tenemos unas deidades hermosas, las que vieron el otro día en el festival que hubo acá, el que está mencionando Maxi, son unas deidades pequeñas, pero los devotos que llevaron esas deidades, que son Chidrupa y Gopali, tienen unas deidades de 1 metro y algo, hechas, talladas por mismo Chidrupa y pintadas por él. Son increíbles, hechas de madera maciza, y bueno, algún día esperamos poder sacarlas a
a las calles y hacerles, poder darle la oportunidad a todas las personas de que las vean. Así que bueno, eso ojalá algún día pase. Así que sí, también es una forma de Archa Vigraha, pero bueno, volviendo a lo que quería aclarar es que las deidades no tienen que ser a veces como que uno piensa, bueno, no, si no tengo una linda deidad de mármol, de, bueno, distintos metales que hay, entonces no es. No, uno ya puede tener un altar y tener una deidad solamente con una imagen. Entonces uno puede tener una imagen en su altar y esa ya es tu deidad. Vos ya le podés ofrecer a Krishna ahí. Krishna se manifiesta si vos le mostrás tu amor. Entonces él viene ahí, ¿no? Contesté tu pregunta, Maxi, espero haber contestado. Bueno, muchas gracias. Luis, vos querías hacer un comentario o Sí, una quería pregunta. preguntar por qué el ateísmo lo ve como tan malo. ¿Cuál, o sea, uno puede creer en Krishna, otros en la Virgen María, el judaísmo, o sea, pero ¿por qué dice lo que dice del ateísmo? Prabhupada es fuerte con el tema del ateísmo porque, pero no es tan fuerte incluso con el ateísmo, sino con por ahí aquel que niega incluso la existencia de Dios. Bueno, el ateo también. Pero bueno, él habla mucho de los mayavadis. Pero el tema es ese, que es peligroso porque el ateo niega la existencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con el ateo? Se cree que es el hacedor. Y cuando nosotros nos creemos los hacedores, los disfrutadores, nos creemos el centro del universo, en realidad nos estamos alejando. Y si nosotros compartimos esa filosofía, hacemos que los demás también se alejen. Entonces, eso es un poco por qué Prabhupada es tan duro con eso, porque no es, sí, es creerse que uno es el hacedor, uno es el centro del universo, ¿no? Y bueno, eso es peligroso para nosotros, digamos, si queremos volver con Krishna. Dale, dale, ¿Contesté tu gracias. pregunta, Luis? Sí, Sí. muchísimas gracias. Gracias, gracias. Juli, ¿vos tenés el micrófono abierto por algo? No, no, ahí estoy viendo que Sí, vos mandaste ay, y te un estoy tocando comentario. y no me Dice, yo dejas. también voy a tener que repasar. Ahí te escucho, Yo quería hacer Juli. una Se te pregunta. escucha perfecto. Quería hacer una pregunta que me pareció Dale. muy interesante que, bueno, acá yo sé que en la India hay plantas que acá no tenemos y que hay frutos que acá no tenemos, pero ¿cuál es la planta de la que habla que la nombra? Bueno, se me fue ahora. Que la que Tulasi. nombra con Tulasi, que si es un fruto, es una hierba, es una flor. Sí, se le dice albahaca sagrada. Es de la familia de las albahacas y hay como 4 tipos de tulasi. Y es una hoja chiquita, la puedes googlear si querés, y Sí, hay en sí, la voy a Argentina. googlear. Yo, por ejemplo, yo tengo una, bueno, la tengo afuera, no se las puedo mostrar. Tengo dos que me regaló un devoto, que son, de hecho la tengo afuera para que se empiece a acostumbrar al clima, porque es muy difícil de critularse porque le gusta mucho el calor. A ella le gusta el calor, no le gusta mucha agua, no le gusta mucho frío, ella es delicada. Entonces a veces en Argentina puede resultar difícil hacer que crezca y hay, bueno, por ahí diferentes tipos, y esta es Tulasi. Y es una planta que es muy lindo poder tenerla uno en su casa. Y de hecho, hay estudios que dicen que incluso Tulasi ayuda a prevenir los males, digamos, que nos generan las radiaciones o, no sé, las ondas del 5G. Que Tulasi es una de las pocas plantas que nos cuida, digamos, nos previene de esas ondas. No sé si dicen ondas o cómo se dice. No, no sé tanto de Qué tecnología, bueno, pero bueno, qué Tulasi es interesante, una planta porque muy buena justo para tener. yo soy herbal, bueno, hoy entré un poquito más tarde porque estaba terminando un masaje de Ayurveda y bueno, yo además soy aromaterapista, entonces, o sea, integro todo y fabrico eso. Y bueno, nada, yo este año lancé mi boticario que se llama el Boticario de Juli. Y recién cuando escuchaba todo lo de la devoción, digo, ¿por qué no cambiarle y darle un giro y el día de mañana ser el boticario de Krishna o con la cara de Krishna o con lo, ¿no? Estaba como justo pensando y justo dijiste lo de las deidades que bueno, que la imagen, ¿no? Yo tengo una imagen chiquitita así que después la tengo que agrandar y nada, vos sabés que mi devoción por Krishna empezó a ser como más gigantesca y también pienso en lo de las compañías, ¿no? A veces cuando yo digo, bueno, mira, yo estoy leyendo Bhagavad Gita los martes, entonces para mí es muy importante ese horario tenerlo libre.
Entonces te doy después tengo otro grupo, pero bueno, prefiero faltar al otro grupo y elijo estar en Krishna siempre. Entonces es como que me dicen, Hare Krishna. Y entonces está bueno cuando la gente lo reconoce porque te sentís como de igual a igual, ¿no? O sea, y que uno lo puede a veces, vos que dijiste esto de catolicismo, yo hago mucho en tratar de transformar un poco la idea católica a la comparación, ¿no? Decir, si antes era Dios, ahora es Krishna y siempre fue Krishna, bueno, para mí siempre fue Krishna, sos personal, pero digo, o sea, tomar como ejemplos bonitos y tratar, creo que cualquier persona siempre se quiere relacionar con gente que por ahí vibre de la misma manera, no critique tanto, no piense tan feo ¿no? Como que uno busca eso y yo por lo menos trato de seguir ese sendero, que a veces Está no todo el buenísimo, mundo Juli. Y lo algo, hace. está buenísimo. Y algo que estaba pensando es que a veces incluso estamos con personas bondadosas, compasivas, empáticas, ¿no? Pero que no están Sí, en el sendero. Y no es igual tampoco, porque esas personas, aunque tienen un montón de buenas cualidades, no nos hablan de Krishna. Y nosotros lo que queremos no es ser tan, o sea, sí, obviamente queremos desarrollar buenas cualidades, pero incluso más importante es siempre estar hablando de Krishna, porque al hablar de Krishna esas cualidades se desarrollan. sí, yo pienso que igual a veces como, bueno, como Krishna es el creador de todo, inclusive es esas adversidades o esa gente que por ahí no está empapado en el tema, uno le puede como aportar su granito y por lo menos dejarlo pensando, ¿no? Yo siempre digo esto, te aporto mi granito, vos investigá, vos pensá, vos analizá, yo aporto hasta donde me corresponde, el otro es el otro y no puedo hacer la tarea del otro. Lo digo en Sí, general. hay un tema, ahí hay un tema delicado, porque ahí hay una ofensa contra todo el santo nombre que dice, y acá atando la pregunta de Luis, que dice que es una ofensa predicar a personas carentes de fe. Es una ofensa al canto del santo nombre, predicarle a personas carentes de fe. Entonces ahí, Claro, Juli, lo que te digo es que uno tiene que ser cuidadoso, porque a veces las personas que no tienen fe, si uno les habla de Krishna, les trata como de predicar, quizás mm, esas personas terminan blasfemando o diciendo algo malo y no es bueno para su propio camino espiritual. Entonces a veces, como dijiste vos, es compartir algo, tirarlo al éter, si le enganchó y sí, te pregunta más, seguís, si no, ahí quedó, ¿no? Como es un claro, poquito y tal le cual. quedará rondando en la cabeza, a veces es solo distribuir prayadam, es simplemente compartirle algo que vos se lo ofreciste a Krishna antes, y ahí ya le estás predicando de alguna manera, ahí ya lo estás atrayendo, lo estás llevando al camino espiritual sin siquiera hablarle de Sí. Krishna. Porque hay personas Claro, y que yo son, que están muy negadas, que tengo, son así como ateos porque tienen que ser sí. ateos, no sé. Inclusive me pasa a mí, mucha gente no entiende lo que es la Ayurveda, no entiende lo que es el masaje Ayurveda, y bueno, cuesta, pero hasta que lo prueban, hasta que se dan cuenta, hasta que algo les queda, hasta que se dan cuenta que es un masaje también amoroso, sanador, etcétera, ¿no? Para uno mismo. Y a veces bueno, cuando reconocen a Krishna, yo, nada, salto de la alegría, pero si no, por ahí, por no sentir la otra persona que no sienta que uno lo impone o que uno lo fuerza, Claro. bueno, y no soltarlo. Y ahí ya es como que rezás por dentro, ¿se entiende? Es como que decís, bueno, Krishna, vos haces tu parte porque yo no la puedo hacer porque soy ignorante en ese sentido. Pero sí, por ahí lo que rescato es que por ahí ver que dentro de esa gente que también era como yo antes, que era ignorante de Krishna, ¿no? Que ojalá que la toque como me tocó a mí, o que se empape en algún momento como me estoy queriendo empapar yo de Krishna. Y ya con eso me siento como un poco más aliviada, como que sé que Krishna va a hacer lo que tenga que ser, porque también hay una parte, no sé qué capítulo es, de que habla que inclusive a veces el ignorante cuando a último momento lo busque a Krishna va a ser salvo, ¿no? Y eso es personal de Krishna y de la persona. Pero también trato de ver en las cosas feas a Krishna y decir, bueno, esto también lo creo Krishna para mi aprendizaje, para mi evolución de la conciencia. Es un ejercicio que yo lo hago para no sentirme por ahí tan vulnerable o tan triste, ¿no? ¿Qué sé yo? Claro.
Sí, a veces es nuestro propio karma, ¿no? Nos toca saldar cuentas. Claro. Bueno, se nos hizo re tarde, disculpen a todos los que se quedaron, gracias a todos por sumarse y por los comentarios, las preguntas, siempre son súper bienvenidos. Y nos vemos la semana que viene para continuar con la lectura de la Bhagavad Gita, ya en el capítulo 12. Gracias a todos, que tengan buena noche. Hare Krishna. Bonito, gracias, Gemma. Hare Bol.